Bueno, para continuar con la clase de percepción, vamos a seguir con el tema de los sentidos internos. Vamos a tocar acá o empezar con los dos sentidos que son de alguna manera los sentidos intencionales, ¿sí? Porque decíamos que captaban cierta relación distinta a los otros dos, que son el sentido común y la imaginación, los cuales les llamábamos sentidos formales, porque solamente su objeto era captar las formas. Bien, adentrándose entonces en lo que es la memoria, vamos a decir que es la facultad, para definirla, de recordar el pasado en cuanto pasado. Es decir que, de alguna manera, la memoria le va a agregar una nota de temporalidad a la imagen. Es decir, no es la conservación de imágenes, como dice ahí en sentido general, sino el reconocimiento de una imagen en cuanto referida al pasado. Tiene esa nota de temporalidad, ¿sí? Que es lo que decíamos recién. Santo Tomás, junto con el filósofo árabe Avicenas, dice que es el thesaurus, o sea, el tesoro de las imágenes y apreciaciones de la cogitativa, es decir, de aquel mundo sensible, dice que se escapa a los sentidos externos, pero que la cogitativa capta maravillosamente o detecta maravillosamente, lo cual refiere a que la cogitativa, que ya lo vamos a ver cuando desarrollemos su función, elabora, ¿sí? Esa imagen o eso que es captado por la imaginación, por los otros sentidos externos y el sentido común, y lo eleva, digamos, a otro punto, lo cual hace que que la memoria almacene ese recuerdo con esa valoración ya captada por la cogitativa. Por eso, digamos, la explicación ahí que es ese mundo sensible que se escapa de los sentidos externos, pero que la cogitativa es la única que puede captarlo. Bueno, la función entonces de la memoria, dice, no es por tanto una función original en la vida psíquica, dice, presupone la actividad de los demás sentidos, es decir, del sentido común para que unifique y relacione y las compare, de la imaginación para que saque el fantasma, digamos, de la imagen, esa imagen para poder después que la cogitativa la elabore y poder almacenarla. Y dice que es el centro, dice, más recóndito, donde terminan por depositarse las impresiones venidas del mundo sensible, adquiriendo, dice, allí un estado de latencia de un valor extraordinario para la vida psíquica del individuo. De latencia es decir que las puedo traer al presente, o sea, es decir, rememorar algún hecho a través de esta función tan maravillosa que es la memoria. Vamos a ponerles dos funciones aquí, una función negativa que es la del olvidar o dejar en estado de latencia todas las impresiones recibidas, ya que de alguna manera no estamos constantemente recordando, sino que esos recuerdos los vamos almacenando y los dejamos en un estado para que después, voluntaria o espontáneamente, podamos traerlas al presente, ¿sí? Y la función positiva, que es la de conservar y evocar esas imágenes, ¿sí? Es decir, que las dejamos en estado de latencia para después conservarlas y evocarlas, es decir, traerlas de nuevo al presente. Los modos de recordar, como decíamos recién, tenemos un modo espontáneo, donde la memoria, por alguna asociación, puede traer algún recuerdo, ¿sí? Sobre todo esto está muy relacionado con las emociones. Por ejemplo, si yo dijera, entro a una casa y siento un olor a alguna comida que me preparaba mi abuela, es probable que ese recuerdo, que va a ser espontáneo por el captar eso con los sentidos externos, me rememora a mi abuela, ¿sí? O sea, por eso, digamos, esto que hablábamos al principio, es decir, que la memoria es un sentido intencional, es decir, que capta relaciones más profundas, ¿sí? Entonces, a través de ese estímulo, que es el olor de una comida, puedo rememorar a mi abuela, ¿sí? Por una cuestión espontánea, porque en ese momento percibí eso. Otra es el modo voluntario, es decir, guiado por la voluntad, donde yo puedo traer a mi presente, o sea, a mi persona, digamos, algún recuerdo
de la vida pasada voluntariamente, ¿sí? Es decir, yo puedo pedir, pensar, digamos, que quiero recordar tal hecho y trato de evocarlo, de esa manera lo traigo al presente. Bueno, algunas consideraciones sobre la memoria del cerebro. Hay que tener en cuenta que se han realizado muchísimos avances, ¿sí?, nuevos sobre las investigaciones sobre el almacenamiento, cómo trabaja la memoria a nivel cerebral, sobre todo mucho en relación con el aprendizaje. Y como dice, las redes neuronales están constituidas por conexiones sinápticas ordenadas que se producen por la unión entre neuronas, es decir, la formación de estas redes es lo que permite el aprendizaje y la memoria. Como en el dibujito ahí, tenemos la experiencia comportamental en el sistema nervioso a modo de esquema. Eso es un esquema, digamos, de cómo sería. En un momento, esas neuronas que están dispersas y sin conexión alguna, a través de la experiencia forman una red. Y esa red después se consolida en lo que sería la memoria o un aprendizaje, por ejemplo. Por eso está relacionado con esto de que es la plasticidad neuronal, que se refiere a esa capacidad que poseen las neuronas de formar redes que luego persisten. Por ejemplo, dice cuando realizamos algún aprendizaje como leer o cuando vivimos alguna experiencia como ir de viaje, eso queda guardado, ¿sí?, guardado en la memoria. Bien. Bueno, para entender esto, ¿sí?, a nivel cerebral, también tenemos que mencionar que hay modificaciones de los circuitos existentes, es decir, ante las nuevas experiencias, las neuronas van cambiando de forma, o sea, van cambiando su morfología, como dice ahí en el Power, lo que hace que cuando una neurona entra en conexión con otra, y si esa conexión, para explicarlo así a modo general, si esa conexión persiste en el tiempo, se forma ese nuevo circuito y se consolida. Quiere decir eso justamente que estoy generando, puede ser un recuerdo o un aprendizaje, porque digamos también los aprendizajes son memoria, o sea, el aprendizaje también es memoria. Vamos a encontrar formación de nuevos circuitos entonces. Como dice ahí, actualmente se ha comprobado que el encéfalo, dice, algunos monos jóvenes y adultos pueden generar neuronas destinadas al bulbo olfatorio, al hipocampo, incluso a la neocorteza de los lóbulos frontales y temporal, cosa que anteriormente se creía como que las neuronas, nacíamos con un determinado número de neuronas y ese número después, bueno, a través de distintos procesos naturales o artificiales se iba reduciendo o atrofiando, pero hoy se sabe que en estos lugares hay una suerte de sinaptogénesis, es decir, de nacimiento de neurogénesis, no de sinaptogénesis, de neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas. Pero bueno, por ahora todavía tampoco se sabe bien a ciencia cierta cuál sería la función que estarían cumpliendo. Hay muchas teorías como que se cree que estas neuronas nuevas, digamos, que van naciendo, reemplazarían otras que se van muriendo o dejan de funcionar. Pero bueno, todavía no hay mucho avance al respecto. Lo que sí podemos decir es que, como dice ahí, el aprendizaje dice que conduce a la memoria a largo plazo, o sea, a la consolidación y a la modificación del comportamiento, y se debe involucrar cambios que son persistentes, sobre todo, como dice ahí, en la fuerza de la sinapsis. Quiere decir que esa sinapsis que nosotros veíamos en las otras clases anteriores, la sinapsis esa es como una sinapsis más intensa, es decir, con una intensificación, lo que se conoce como plasticidad neuronal. Así entonces se produce este fenómeno que se llama potenciación a largo plazo o de larga duración, el LTP. LTP significa eso, potenciación de larga duración o a largo plazo. Es justamente esa intensificación de la sinapsis que decíamos recién. Ahí, como dice, es una intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos neuronas. Es decir, que esas dos neuronas se conectan y esa señal, como se prolonga en el tiempo, se hace más intensa y así de alguna manera crea nuevas conexiones. Como vemos ahí en el dibujo abajo, esa nueva espina, donde dice nueva espina dendrítica, es como la neurona, el nacimiento de una nueva conexión, ¿sí? Esto obviamente es todo llevado a cabo por distintos mecanismos a nivel intracelular, que bueno, no vamos a detallar ahora, ¿sí? Pero porque tampoco hace al tema,
pero básicamente el resultado final, digamos, es esto, es el nacimiento de nuevas espinas dendríticas para crear nuevas conexiones, y eso hace que la memoria se vaya consolidando. Como uno de los mecanismos celulares principales dice que subyace el aprendizaje y la memoria. Bueno, pasemos ahora a explicar el sentido el último de los sentidos internos, que es la cogitativa, y uno de los, yo diría, el más importante. Porque dice ahí, como dice ahí para definirlo, constituye el eje, dice, de entrecruzamiento entre lo sensible, lo pasional, lo espiritual, entre la sensación y el afecto, ¿sí? Dice, como un puente coordinador de la gran diversidad que constituye al hombre, es decir, entre lo animal y lo espiritual, en su aspecto dinámico y funcional, como dice Victorino Rodríguez. Quiere decir que la cogitativa va a funcionar como una especie de, como está ahí en el dibujito de abajo, como un puente coordinador, digamos, es decir, que hace que esos conceptos, que todavía no son conceptos, en realidad que esos aprendizajes que vamos realizando, esas imágenes que vamos captando a través de los sentidos externos, son procesadas por los sentidos internos, y la cogitativa es la que los va a poder ayudar a elevarse, ¿sí? O a transmitirlos, por así decirlo, a la inteligencia, ¿sí? Es decir, que nos va a ayudar a formar lo que es el concepto después. O sea, eso lo va a hacer la inteligencia, pero la cogitativa colabora en este proceso. Para ponerlo en palabras sencillas, funcionaría como una especie de, como si transportara, digamos, esa información y la ayudara a que se pudiera desmaterializar completamente para que la inteligencia pueda elaborar un concepto. Eso ya lo veremos igual cuando vemos inteligencia, ese proceso propio, digamos, ¿sí? Bueno, el objeto de la cogitativa dice que es la utilidad o nocividad de las cosas percibidas, es decir, que la cogitativa capta esto, la nocividad o utilidad de las cosas. Como dice ahí en el ejemplo, como vemos en el cuadrito, el animal dice busca o huye de ciertas cosas, no porque sean buenas o malas de sentir, por ejemplo, al gusto o punzantes al tacto, sino porque son útiles o nocivas, lo cual dice no es percibido por esos sentidos. Eso quiere decir que la oveja, como está ahí, que se escapa del lobo, no se escapa justamente porque hay algo externo que le desagrade, porque el olor le desagrade, sino porque capta que ese animal es peligroso o es nocivo para ella en sí mismo, y por eso instintivamente, digamos, tiende a huir del lobo, ¿no? Se llega a aproximar a la inteligencia hasta cierto punto, porque obra, como dice ahí, un principio de abstracción al captar una relación, pero esta relación siempre es algo concreto, digamos, no universal, es decir, que la cogitativa capta las cosas concretas, ¿sí? Por eso, digamos, también al funcionar de puente, que es lo que mencionábamos al principio como su función, va a ser un trabajo que es un poco de ida y vuelta, ¿sí? O sea, como que va por el puente y después vuelve esa información para que yo pueda aplicarlo en lo particular. Por ejemplo, si yo conozco para dar un ejemplo, distintos bancos, y a través de la cogitativa esa información es elevada, puedo con la inteligencia sintetizar el concepto de banco. Ahora, cuando yo vuelvo a captar un banco, veo un banco, la cogitativa es la que me ayuda a captar ese particular del concepto universal que yo tengo. Es decir, por eso digamos que funciona como puente. Solo es una relación de utilidad este elemento, ese concreto para tal o cual cosa concreta, digamos, y la utilidad de un objeto. Ahí como vemos el pajarito, que en el animal, eso tampoco lo aclaré, que en el animal se llama estimativa este sentido, por lo menos lo que hace es, en el animal, por ejemplo en el caso del pájaro, hace que el pájaro recoja tal o cual rama para su nido, no porque le sea agradable o porque le sea estéticamente correcto, sino porque le es útil para su fin, que es construir un nido, ¿sí? Bien, en el orden del conocimiento, también la cogitativa, como dice ahí, tiene la función de permitir que nuestro entendimiento, que tiene por objeto los conceptos universales, pueda conocer y descender a lo concreto y singular, ¿sí? A las cosas concretas. Por ejemplo, esto es un tenedor
y que me sirve o me es útil para tal o cual función, ¿sí? Bueno, esta función de conocimiento, que como vemos ahí, se da de dos modos, que dice primero cuando el movimiento de la parte sensitiva termina en la mente, como ocurre en el movimiento que va desde las cosas hasta el alma, es decir, que capto con los sentidos externos, el proceso que estamos viendo exactamente ahora, es decir, capto algo con los sentidos internos, con los sentidos externos, perdón, eso los sentidos internos lo van a procesar y va a terminar generando o pasando a la inteligencia para elaborar un concepto universal. Y así la mente conoce el singular por cierta reflexión, ¿sí? Siguiendo este proceso, dice, al conocer su objeto, que es alguna naturaleza universal, vuelve sobre el conocimiento de su propio acto y ulteriormente sobre la especie, que es principio de su acto. Luego sobre el fantasma del que se originó la especie y así logra algún conocimiento del singular, ¿sí? O sea, va y vuelve. Y en segundo modo, digamos, es decir, cuando el movimiento que va del alma hacia las cosas, es decir, empieza en la mente y pasa a la parte sensitiva en cuanto la mente dice rige las facultades inferiores. Así puedo conocer de conceptos o de premisas que yo puedo tener cosas concretas, ¿sí? Así se penetra en los singulares mediante la razón particular que es cierta potencia de lo individual con otro nombre, digamos, cogitativa, que tiene determinado órgano en el cuerpo. Esto es una cita de Santo Tomás. Lo que quiere decir acá, digamos, básicamente es que yo puedo tener un principio universal, ¿sí? Por ejemplo, a mí me enseñan que alguna cosa como robar está mal, ¿sí? Y cuando viene una persona y me dice, bueno, ¿por qué no le sacamos esto o le sustraemos esto a tal o cual persona? Ahí, digamos, la mente la inteligencia que tiene ese principio universal desciende a través de la cogitativa, o sea, usando la cogitativa a este particular, que es lo que me están proponiendo en este momento. Entonces dice, bueno, puede decir no, porque esto es un robo y tengo un principio universal con el cual me rijo, que es el de no robar, por ejemplo. Bueno, la cogitativa dice también ejerce influencia objetiva inmediata sobre el apetito sensitivo, es decir, sobre las pasiones básicamente, provocando de modo inmediato los movimientos pasionales. Dice, pues ella es la que capta la nocividad y conveniencia de tal o cual objeto que es alcanzado por los sentidos externos y por tanto provoca la reacción de inclinarse hacia ellos para alcanzarlos o huir de ellos, para evitarlos con las consiguientes alteraciones físicas que nos vuelven aptos para tales movimientos. Por eso, cuando, por ejemplo, la cogitativa en su valoración puede detectar, por ejemplo, una situación peligrosa para mí, ¿sí? Voy caminando por la calle y veo una persona con determinada ropa, no sé, determinado lenguaje, y por, digamos, distintos conceptos que yo tengo, puedo decir, bueno, esta persona me puede llegar a robar, ¿sí? O puede ser un ladrón, o una persona que veo la conducta de la persona, observo la conducta de la persona que me sigue y puedo decir, bueno, esta persona me va a robar. Eso justamente va a ser desatar una pasión que es el miedo, ¿sí? Justamente, ¿para qué? Para que se dispare, digamos, el mecanismo ansioso que me va a ayudar a activar mi cuerpo, no sé, para salir corriendo, por ejemplo, para enfrentar al ladrón en tal caso. Entonces, por lo tanto, la cogitativa es facultad que provoca de modo inmediato el movimiento pasional. Dice, las demás facultades, los sentidos externos de imaginación, lo hacen, pero a través de la cogitativa, ¿sí? Es decir, usan de la cogitativa para eso. Por eso, de alguna manera, podríamos decirlo de esta manera, no es del todo correcto, pero podríamos decir que es como si la cogitativa a esa imagen que viene, o sea, a ese fantasma que viene, se viene elaborando a partir del sentido común, de la imaginación, le da una valoración afectiva, o sea, le carga una valoración afectiva. Y ahí, digamos, también encontramos la diferencia entre una imagen, que es lo que guarda la imaginación, y un recuerdo, que es lo que guarda la memoria, donde va a haber una connotación o una carga emocional, digamos, en ese recuerdo, que justamente se lo ha dado la cogitativa. Bueno, vamos a la cogitativa y el cerebro, que es un tema bastante complejo.
ya que todas estas funciones, al tener tantas funciones, como dice ahí, va a tener un funcionamiento a nivel orgánico bastante complejo. Debido, digamos, como al tener tantas funciones, va a ser los circuitos, digamos, que van a estar involucrados en la cogitativa o en el funcionamiento de la cogitativa son varios. Podríamos decir entonces que la mayor parte de las funciones de la cogitativa están relacionadas a una conexión que hay de los lóbulos frontales, ¿sí? El lóbulo frontal con el sistema límbico, donde la corteza órbitofrontal, que se ubica en la parte inferior del lóbulo frontal, ¿sí? Abajo, es responsable, dice, de la toma de conciencia de nuestros estados emocionales. Entonces regula la actividad de la amígdala. La amígdala es una parte del sistema límbico que lo que hace justamente es disparar distintas respuestas emocionales, ¿sí? Sobre todo de ansiedad, de miedo, controlando, digamos, la intensidad de la respuesta. O sea, es decir, para que se entienda, porque por ahí me estoy enredando mucho. La corteza orbitofrontal lo que va a hacer es regular la actividad de la amígdala, es decir, tomando conciencia de esos estados emocionales. Para que quede claro. Bueno, hasta acá entonces los sentidos internos. Vamos a dejar acá y pasar a ver en el siguiente video los afectos, ¿sí? Que es la siguiente clase que vamos a estar subiendo.